El sol se colaba por las ventanas del comedor, tiñendo de ámbar la madera pulida de la mesa. Era una de esas noches de invierno perfectas, donde el frío exterior solo intensificaba la calidez de nuestro hogar. El aroma a guiso casero de mi madre, Carmen, llenaba cada rincón, compitiendo dulcemente con el de las velas de jazmín que siempre encendía. Mi padre, Javier, reía a carcajadas al otro lado de la mesa, su voz grave y resonante, mientras contaba una anécdota del trabajo. Sus hombros anchos se movían con cada carcajada, un símbolo de protección y seguridad para mí. «Papá, no exageres», exclamó Beatriz, mi hermana, apoyando el mentón en la palma de su mano, su sonrisa luminosa. Ella era mi confidente, mi primera amiga, siempre un paso por delante de mí en travesuras juveniles, pero siempre a mi lado. Su cabello castaño caía suavemente sobre sus hombros mientras reía con los ojos entrecerrados. Parecía que el mundo era perfecto, inmutable. Mi madre, con su delantal impecable y sus manos suaves, llevaba el gran plato de carne. Ya, Javier, deja de asustar a las niñas con tus historias de ogros corporativos, bromeó, dándole un golpecito cariñoso en el brazo. Su mirada posada en nosotros, llena de un amor incondicional que envolvía cada fibra de mi ser. Me sentía tan segura, tan parte de algo invencible. Ogros o no, dijo mi padre, sirviéndose un poco más de vino tinto, trabajo duro para tener a mis princesas bien atendidas. Sus ojos se encontraron con los míos y me guiñó un ojo. Yo le devolví una sonrisa enorme, sintiendo el calor extenderse por mi pecho. La vida era buena, simple y llena de alegría. Nunca conocí un dolor que no se curara con un abrazo de mi madre o una palabra sabia de mi padre. Beatriz y yo, inseparables, compartíamos secretos bajo las sábanas hasta altas horas de la noche, soñando con futuros brillantes donde seríamos exitosas, juntas. ¿Recuerdas, Elenita?, dijo Beatriz, volviéndose hacia mí con una expresión cómplice, cuando intentamos pintar al perro de azul? Mi madre gimió teatralmente. Dios mío, esa fue la peor idea que tuvieron. Nosotras dos estallamos en risas, recordando la pobre mascota y el subsiguiente baño bajo las quejas de mi padre. Era justo eso, un recuerdo de una pequeña travesura, sin malicia, un recuerdo que solidificaba nuestra hermandad, nuestra familia. El amor flotaba en el aire, tan palpable como el vapor del guiso. Todo era risas, promesas de, para siempre, miradas cargadas de afecto. El futuro, lo veía con total claridad, era una extensión de esta noche, cálido, seguro, lleno de amor y complicidad. Jamás imaginé que la oscuridad pudiera siquiera rozar las paredes de nuestro hogar. El eco de esas risas infantiles a veces aún resonaba en mi memoria, una melodía dulce y distante. 10 años después, la pintura azul en el perro se había desvanecido, los secretos bajo las sábanas se habían transformado en negociaciones millonarias, y aquella mesa de comedor tan llena de cariño se había expandido para abarcar las cumbres de Madrid. Mi apartamento en el barrio de Salamanca era un reflejo de donde me encontraba, un santuario de mármol y cristal, con vistas panorámicas al Retiro que cambiaban con las estaciones, desde el verde vibrante de la primavera hasta los tonos ocres del otoño. Cada mueble, una pieza de arte por derecho propio, las paredes adornadas con obras de artistas contemporáneos que se cotizaban al alza. No era lujo ostentoso, sino una sofisticación tranquila y segura, justo como me sentía yo misma. Después de años de dedicación y un ascenso fulgurante, me había consolidado como una de las abogadas de bienes raíces más respetadas de Madrid. Las élites empresariales no solo me buscaban por mi agudeza legal, sino también por mi discreción y mi instinto implacable en cada negociación. Había casos que otros ni se atrevían a tocar, los que convertían un simple acuerdo en una danza de poder y ego, y yo los abordaba con una calma calculada. Las palabras Elena Hernández generaban respeto, una satisfacción que se anidaba profunda en mi pecho. Mi vida personal era el complemento perfecto a mi éxito profesional. Marco, mi prometido, era el equilibrio ideal, tan sólido y centrado como yo, pero con una chispa juguetona que me sacaba de la rigidez de mi día a día. Alto, con el cabello oscuro que caía sobre sus ojos cálidos y una sonrisa que podía desarmar a cualquiera, era la personificación del atractivo. Nuestras cenas en restaurantes íntimos de la ciudad,
los fines de semana explorando las galerías de arte, o simplemente las noches tranquilas en casa, planificando nuestro futuro, eran un bálsamo. Hablábamos de una casa en la costa, de niños que correrían por el jardín, de una vida construida sobre una base de amor y comprensión mutua. Parecía que todo encajaba de forma armoniosa. Y luego estaba el grupo Fénix. El verdadero peso de mi vida, el legado que mi padre, Javier, había construido ladrillo a ladrillo, desde una pequeña agencia familiar hasta un emporio inmobiliario de alto nivel que abarcaba proyectos en toda España y más allá. Yo era la heredera aparente, la que se esperaba que tomara las riendas cuando él decidiera dar un paso al costado. Cada reunión de la junta directiva, cada visita a un nuevo desarrollo, consolidaba mi posición, mi preparación. Mi padre, con esa misma sonrisa de aprobación que recordaba de mi infancia, miraba mis logros con orgullo, confirmando en cada gesto que yo era la idónea para continuar su obra. Eres una leona, Elenita, me había dicho muchas veces, naciste para esto. Sentía su confianza como un manto protector. La vida era, sin asomo de duda, exactamente como siempre la había soñado. O quizás, incluso mejor. Brillante, segura, llena de afecto y éxito. Las cicatrices del pasado, si es que existían, estaban escondidas tan profundamente que ya no recordaba ni siquiera haberlas tenido. La perfección de mi presente era absoluta, inquebrantable. O eso creía. La perfección de mi presente era absoluta, inquebrantable. O eso creía. Porque, en el fondo, de vez en cuando, surgían pequeñas anomalías, tan insignificantes que las barría bajo la alfombra de mi optimismo. El primer indicio sutil fue la insistencia de mi padre, Javier, en darle a Lucas un acceso cada vez mayor a las entrañas de Grupo Fénix. Mi primo Lucas, tan solo unos años menor que yo, había pululado por la periferia de la empresa desde que terminó sus estudios, pero nunca con una dirección clara. Ahora, de repente, Javier lo quería en cada reunión de directorio, en las revisiones de presupuestos, en la negociación de contratos clave. Yo lo atribuía a una especie de sesgo patriarcal, esa tendencia de mi padre a pensar que un hombre, sin importar su preparación, siempre sería un sucesor más natural que una mujer, incluso si esa mujer era su propia hija y había dedicado su vida a la empresa. O quizás, pensaba, era su manera de tutelar a un sobrino que él veía como menos capaz, un esfuerzo por forjarlo a su imagen y semejanza, aunque el molde con el que trabajaba estuviera hecho de una materia prima dudosa. Alejandro, mi prometido, el hombre con quien soñaba la vida en la costa y los niños correteando, fue el primero en levantar una ceja. Una noche, mientras cenábamos en nuestro restaurante favorito, después de que yo le contara sobre el nuevo proyecto, que mi padre le había encomendado a Lucas un desarrollo multimillonario en Andalucía, sin supervisión de mi parte, posó la mano sobre la mía. Mi amor, dijo suavemente, ¿no crees que Javier está delegando demasiado en Lucas? Es tan repentino. Y es mucha responsabilidad para alguien que acaba de aprender a atarse los zapatos, empresarialmente hablando. No seas así, Ale. Es joven, sí, pero tiene ganas. Papá siempre ha creído en dar oportunidades. A veces, la experiencia se gana sobre la marcha. Lo decía con una convicción que yo misma me esforzaba por mantener. Él me miró con esos ojos profundos que tanto amaba. Solo me preocupa, Elenita, que a veces tu confianza en los demás empañe tu visión. Eres tan íntegra, que no concibes la intención maliciosa. Incluso en las reuniones familiares los comentarios comenzaron a destilarse. Mi tía abuela, siempre tan perspicaz, me preguntó un domingo en la comida, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos, dime, Elenita, ¿es cierto que ahora Lucas es tu sombra en el Fénix? Cuidado, los Fénix son aves solitarias, ¿no crees? Lo interpreté como un comentario envidioso, una pulla por mi evidente ascenso y el estancamiento de otros parientes en roles menores. Beatriz, mi hermana, por su parte, rara vez comentaba directamente. Pero la notaba más presente en las cenas familiares, escuchando con una atención inusual cada vez que Javier mencionaba los avances de Lucas. Sus ojos, a menudo fríos,
brillaban con un interés que me resultaba indescifrable, casi como si estuviera observando una obra de teatro con un guión que solo ella conocía. A pesar de estos crecientes susurros, me aferraba con ferocidad a la imagen de mi mundo perfecto. Eran meras ondulaciones en la superficie, me convencí, no grietas en los cimientos. Aún no. La noche del aniversario de mis padres era un torbellino de luces brillantes y murmullos alegres que rara vez lograba sintonizar del todo. La mansión de Javier y Carmen, siempre impecable, resplandecía aún más bajo el despliegue de cristal y plata. El aroma a jazmín se mezclaba con la fragancia de un exquisito mole que mi madre había supervisado personalmente. Todos estaban allí, tíos, primos, amigos de la familia, formando una constelación de sonrisas y felicitaciones. Yo, sin embargo, me sentía como un satélite a la deriva, apenas anclada a la gravedad de la celebración. Había pasado las últimas semanas inmersa en la negociación del acuerdo más complejo y vital para el futuro de El Fénix, la joya de la corona de la empresa familiar. Cada día era una batalla de cifras, cláusulas y voluntades. El cansancio anidaba en mis huesos, pesado, inquebrantable. Intentaba disimularlo, por supuesto. La sonrisa de rigor, el asentimiento apropiado, las respuestas breves y educadas. Pero por dentro, mi mente era una maraña de documentos y estrategias por venir. Elena, mi vida, te veo un poco pálida, comentó mi madre, Carmen, con una dulzura que rara vez usaba en público, posando su mano suavemente sobre la mía. ¿Estás segura de que has descansado lo suficiente? Le sonreí, un esfuerzo que sentí en la piel de mis mejillas. Estoy perfectamente, mamá. Solo un poco de estrés por el cierre del acuerdo grande. Pero va marchando de maravilla, te lo aseguro. Javier, mi padre, que justo en ese momento pasaba cerca, se detuvo, su rostro iluminado por el orgullo. Así se habla, hija. Siempre supe que tenías madera. Ese acuerdo pondrá a El Fénix en otra liga. Me dio una palmada cariñosa en la espalda, y sentí un fugaz eco de dolor. No le di importancia. Hacía unos días, en mi prisa y agotamiento, me había golpeado ligeramente contra el marco de una puerta, un descuido menor, y mi piel solía marcarse con facilidad. La cena progresaba. Entre el ir y venir de los platos y las copas de tinto, y las anécdotas de nuestros padres sobre sus primeros años de matrimonio, yo intentaba relajarme. Mis brazos, expuestos por el elegante vestido de seda sin mangas, reposaban sobre la mesa. No reparé en que, bajo la luz difusa de los candelabros, las discretas marcas azuladas en mi antebrazo derecho eran más visibles de lo que creía. Tampoco los pequeños puntos rojizos que a veces aparecían cuando el estrés me pasaba factura, y que siempre atribuía a alguna alergia fugaz. Para mí, eran insignificantes, apenas perceptibles. Una muestra más de la batalla que mi cuerpo libraba contra el agotamiento, pero nada de qué preocuparse. Fue entonces cuando lo sentí. Un frío que no venía de la corriente. Alcé la vista, y al otro lado de la mesa, casi escondido entre las cabezas de algunos parientes, estaba Lucas. El mismo Lucas sobre quien Javier había hablado de su creciente implicación en la empresa. Sus ojos, habitualmente velados por una suerte de indiferencia educada, estaban fijos en mí. O, más específicamente, en mi brazo. Su mirada era una punzada helada, desprovista de toda calidez, y en la comisura de sus labios se dibujó un rictus apenas perceptible, una contracción gélida que me erizó los folículos. No había sorpresa, ni preocupación, ni siquiera curiosidad. Era pura observación, tan aguda y deliberada que me hizo sentir expuesta. Una extraña sensación de incomodidad me invadió, un escalofrío que no lograba sacudirme. Aparté la vista rápidamente, incómoda sin saber bien por qué, y me centré en mi plato de cordero, intentando recomponerme. Fingí un interés repentino en la conversación de Beatriz, mi hermana, que estaba a mi lado. Ella, siempre tan inescrutable, me miró de reojo, sus ojos danzando entre mi rostro y el punto invisible que hacía un instante había ocupado la mirada de Lucas. Su sonrisa era mínima, casi inexistente, pero había algo allí, una chispa fugaz de anticipación,
de un conocimiento oculto que me resultó aún más inquietante que la mirada de Lucas. ¿Todo bien, Elena?, preguntó Alejandro desde mi otro lado, su voz un murmullo de preocupación genuina que solo yo podía oír. Él siempre había sido mi ancla en la tormenta, mi confidente. Él notaba mi agotamiento, mi batalla interna. Sí, Ale, todo perfecto, le aseguré, forzando una efusividad que no sentía. Pero la insistente imagen de la mirada de Lucas, fría y penetrante como un escalpelo, se grabó a fuego en un rincón de mi mente. En ese momento, la descarté como una ilusión del cansancio, una peculiaridad sin importancia. Aún no entendía el peso que esa mirada, y esa cena, tendrían en el desmoronamiento de mi mundo. Aún no. El bullicio de la conversación en la mesa creció, engullendo los temores recientes. Javier, mi padre, se enzarzó en una anécdota ruidosa que captó la atención de todos. Carmen, mi madre, forzaba una sonrisa, sus ojos distantes. Beatriz, mi hermana, estaba absorta en su teléfono, su rostro iluminado por la pantalla. La distracción general era perfecta. Fue entonces cuando Lucas se cernió discretamente a mi lado. Mi hermano. Su expresión era un enigma impenetrable. Ningún atisbo de agresividad, solo una curiosidad fría, casi clínica. Se inclinó, su voz apenas un susurro que luchaba contra el murmullo ambiental. Elena, dijo, su tono extrañamente plano, tus brazos, los golpes. ¿Estás bien? La pregunta me golpeó, un impacto helado en mi frágil armadura. El corazón me dio un vuelco. ¿Cómo lo había visto? Horas de camuflaje, meticulosa elección de la ropa, ¿de qué sirvió? El pánico y la vergüenza se arremolinaron en mi interior. ¿Golpes? ¿De qué hablas, Lucas?, solté, mi voz sonando más aguda de lo deseado. Forcé una risa incómoda. Ah, eso. Solo son moretones. Me caí tontamente al bajar del coche el otro día, ya sabes, soy un desastre. Nada importante. Mi mente volaba, buscando una excusa trivial, esperando que mi tono despreocupado la hiciera creíble. Lucas simplemente asintió. Su mirada, fija en mis brazos, permaneció tan indescifrable como antes. Sin reproche, sin compasión, solo esa observación silenciosa, penetrante. Mis palabras parecieron desvanecerse en el aire, sin dejar eco en su semblante. El silencio de Lucas era ahora más pesado que cualquier explosión. Se enderezó lentamente, su mirada se apartó de mí. Se giró sin una palabra más y se alejó de la mesa, diluyéndose entre los invitados. No volvió a interactuar conmigo en toda la noche. Lo vi de lejos, una figura distante, conversando esporádicamente, pero sus ojos no regresaron a mí. Poco después de los postres y con la sobremesa alargándose, Lucas se despidió brevemente de nuestros padres, alegando un compromiso temprano. Una excusa transparente. Su partida fue tan discreta como su aparición. Su silencio, su mirada vacía y su abrupta marcha dejaron un nudo glacial en el estómago. No era la preocupación de un hermano, sino la fría evaluación de un juez. Había algo más en su partida, algo que me helaba la sangre sin que lograra descifrarlo. Aún no sabía lo que esa pregunta silenciosa y su retirada significarían, el cataclismo que se aproximaba, impulsado por esa mirada, por esa cena. Aún no. El frío de la noche me despertó de golpe. No era un sueño, sino un estruendo metálico que hacía vibrar las paredes de mi apartamento. Luego, voces autoritarias. Elena. Abra la puerta. Policía. Mi corazón dio un vuelco. Me incorporé aturdida. ¿Policía? ¿Aquí? Un pánico gélido me invadió. No tuve tiempo. La puerta crujió, los cerrojos saltaron, la madera se astilló con un gemido desgarrador. En segundos, mi santuario fue invadido por 2, luego 3, oficiales. Linternas potentes cortaron la oscuridad, cegándome. Manos arriba. No se mueva. La voz era grave, sin matices, la autoridad encarnada.
Mis manos temblaron incontrolablemente mientras las alzaba lentamente. Mi mente aún no lograba asimilar la realidad. Elena Ríos, ¿verdad?, preguntó un hombre corpulento, mientras su colega registraba mi mesilla. Orden de arresto. Detenida por graves cargos de fraude masivo, malversación de fondos del Grupo Fénix y blanqueo de capitales. Las palabras, crudas, no tuvieron sentido. ¿Fraude? ¿Malversación? ¿Grupo Fénix, la empresa de Javier y Carmen, el legado de mi padre? Era un despropósito. No entiendo. Debe haber un error. Yo no he hecho nada. Mi voz, apenas un susurro que se quebraba. El oficial principal se acercó, su rostro bajo la fría luz. Las pruebas, señorita Ríos, son irrefutables. Registros de transferencias fraudulentas por millones de euros, movidas desde cuentas de la empresa a destinos offshore. Con su firma. ¿Con mi firma? Era imposible. Jamás había autorizado tales movimientos. Mis responsabilidades en Fénix eran limitadas, supervisaba proyectos, no gestionaba fondos de esa magnitud. Mi cabeza daba vueltas, mareada. Sentí que el aire se volvía denso, asfixiante. La alerta provino de una fuente anónima, continuó, su tono casi confidencial, con una punzada de burla. Una fuente muy cercana a la familia, que nos alertó sobre irregularidades y ciertas inestabilidades. Su juicio. O su culpabilidad. Su mirada se posó un instante en mis brazos. El eco visual de los hematomas de la cena resonó. Ciertas marcas, añadió, un murmullo. En ese momento, el mundo se derrumbó. Lucas. Había vuelto esa noche, no con ayuda, sino con la policía. Aquella mirada vacía en la cena, su silencio, como observó mis brazos. No fue preocupación. Fue fría evaluación. Conexión. Lucas era el traidor, el que, con mis moretones como excusa, había encendido la chispa de esta catástrofe que me engullía viva. La desesperación me ahogó. Traición. Él usó mis heridas como arma. No mis debilidades, sino las pruebas de algo más, pervertidas por Lucas, o quien lo manipulaba. Mi mente se negaba, pero la evidencia era innegable, la policía, las acusaciones, la insinuación. Una ira pequeña pero feroz ardía bajo la desesperación. La incomprensión, la injusticia. Mis padres, Javier y Carmen, ¿qué pensarían? ¿Cómo defenderme de un engaño tan perverso, tan bien orquestado? Me esposaron. El frío metálico de las esposas se clavó en mis muñecas, mis brazos magullados protestaron. Con cada clic, mi vida se desmoronaba en la oscuridad. Había caído, el fondo era un abismo impensable. Sola, mi nombre borrado, mi reputación destrozada, mi futuro un eco distante. El silencio de Lucas aquella noche, ahora me gritaba la verdad. Este era el cataclismo. Esta era la caída. Y solo había vacío. Los días se volvieron un borrón gélido, un purgatorio de metal y silencio roto solo por el eco de mis propios latidos. La celda era un ataúd de hormigón, mi única compañía el martilleo de la incredulidad en mi sien. El frío metálico de las esposas se había ido, pero el que se incrustaba en mis huesos era el frío de la traición, de la soledad absoluta. A veces me encontraba temblando, no de frío, sino de una rabia helada que pugnaba por salir. La peor puñalada no vino de la policía, ni de los barrotes, sino de la pantalla de un televisor colgado en el rincón de la sala común, apenas visible desde mi catre. Un día, mientras una guardia me arrastraba para ejercitarme en el claustrofóbico patio, vi las imágenes, escuché las voces. La sociedad madrileña, siempre ávida de chismes y escándalos que involucraran fortunas y apariencias, devoraba la noticia. Mi noticia. Mi rostro, pálido y demacrado por el arresto, apareció en la pantalla junto a un titular pulcramente orquestado, la heredera del grupo Fénix arrestada por irregularidades. Mi apellido se arrastraba por el fango, y con él, el honor de una de las familias más respetadas de España. Luego,
la cara de Javier. Mi padre. Junto a él, Carmen, mi madre. Y a su lado, Lucas. Parecían devastados, sus rostros tensos, sus ojos rojos. No por mí, lo supe al instante. Sus posturas, sus gestos, todo era una actuación ensayada. La voz de la presentadora, fría e implacable, recitaba la versión de los hechos que ellos habían construido, la mentira pulida hasta el brillo. En un comunicado de prensa sin precedentes, la prestigiosa familia Martínez, dueña del influyente grupo Fénix, ha expresado su profunda consternación ante la detención de su hija, Elena Martínez. Han declarado estar devastados y decepcionados por las acciones imperdonables de la acusada, asegurando su total cooperación con la justicia para esclarecer los hechos y restaurar la reputación de la corporación. Mi sangre heló. Acciones imperdonables. ¿Qué acciones? Mis brazos magullados, usados como excusa. La ironía era un cuchillo retorciéndose en mi pecho. Ellos, los mismos que me habían arrastrado a este infierno, eran ahora las víctimas, los portavoces de la virtud ultrajada. Carmen, con un pañuelo de seda apretado en la mano, se secó una lágrima de cocodrilo, mientras Javier, con voz grave y solemne, añadió: nuestro único objetivo es proteger el legado del Grupo Fénix y asegurar que la verdad prevalezca. Nos desvinculamos de cualquier acción individual que mancille la integridad de nuestra compañía y de nuestros valores familiares. Las palabras me golpearon como guijarros en la cabeza. No solo me habían encarcelado, sino que me habían repudiado. Desvinculado. Expulsado. Mis propios padres. Y Lucas, mi hermano, se mantuvo de pie junto a ellos, un muro silencioso de complicidad, su mirada vacía confirmando su papel en esta farsa. Él era el cimiento de su coartada, el testigo que había regresado, no para salvarme, sino para hundirme. Pero el golpe de gracia aún estaba por llegar. La presentadora, con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos, concluyó el segmento. Fuentes cercanas a la junta directiva confirman que Elena Martínez ha sido fulminada de todos sus cargos dentro de la empresa familiar, lo que es más significativo, desheredada del testamento familiar. El control total del Grupo Fénix recae ahora en Javier y Carmen Martínez, con el apoyo de su hijo Lucas, quienes se han comprometido a restaurar el honor y la prosperidad del imperio. Mi nombre, mi herencia, mi futuro. Todo incinerado en una frase. No solo me habían despojado de mi libertad, sino de mi identidad, de mi pertenencia. Me habían borrado. Javier y Carmen, victimistas, los salvadores del imperio familiar. Y Lucas, el nuevo heredero, el prodigal que regresaba para ocupar mi lugar, la pieza clave en su juego retorcido. La desesperación me envolvió como una mortaja helada. Estaba en el fondo, más abajo de lo concebible. Sola. Pero en la oscuridad más absoluta, un frío entendimiento comenzó a nacer. No era solo traición. Era cálculo. Era codicia. Querían el Grupo Fénix. Y la única forma de conseguirlo era deshaciéndose de mí. Completamente. El abismo era profundo, sí, pero en sus profundidades, una promesa helada comenzó a cristalizar. Si ellos me habían reducido a la nada, entonces esa nada sería el cimiento de mi venganza. La pantalla se volvió negra, pero las palabras seguían resonando, aplastando cualquier ápice de esperanza. Desheredada, fulminada de todos sus cargos. Grupo Fénix. Javier y Carmen. Y la velada alusión a su hijo Lucas como el nuevo heredero. Una risa amarga escapó de mis labios. Lucas, pensé, solo un peón. La verdadera marionetista, la mente perversa detrás de esta farsa, era Beatriz. Ella siempre había codiciado mi lugar, mi legado. Habían utilizado a la policía, el sistema, la vergüenza pública para borrarme. Mi teléfono vibró. Marcos, mi prometido. No contesté. No había necesidad de escuchar su cobarde despedida. Lo crucé 2 días después en una cafetería. Cuando me vio, su rostro se congeló en espanto. Se levantó abruptamente y salió sin una palabra, dejándome allí,
con el café frío y el sabor indescriptible de su traición. Marcos, el hombre que había jurado compartir su vida, se había desvanecido como el humo, llevándose consigo no solo nuestro futuro, sino el último vestigio de mi fe en la lealtad. La traición no era exclusiva de mi familia. Mis amigos, esos que habían brindado conmigo en cada éxito, se habían volatilizado. Mis mensajes quedaban en visto, mis llamadas, desviadas al buzón o atendidas con evasivas. La compasión era un lujo que no podían permitirse, no si querían conservar sus conexiones con el grupo Fénix, con mis padres, con Beatriz. Las puertas se cerraban una tras otra, el silencio de sus ausencias era un eco ensordecedor en mi apartamento cada vez más vacío. Estaba tan sola. Tan completamente sola. El golpe financiero fue brutal e inmediato. Mis cuentas bancarias fueron congeladas por orden judicial, alegando investigación por malversación de fondos. Mis tarjetas de crédito y débito se volvieron basura plástica, no podía acceder a un solo céntimo. De un día para otro, no solo era una paria social y familiar, sino una indigente. Dependía de Alejandro, mi antiguo colega y ahora mi único punto de apoyo, para las necesidades más básicas. Él, el único que no me había dado la espalda, el único resquicio de humanidad en mi infierno personal. El sistema legal me masticaba sin piedad. Abogados con miradas frías como el hielo, documentos llenos de jerga incomprensible, audiencias en salas frías donde mi nombre era arrastrado una y otra vez por el fango. Cada día era un nuevo asalto a mi dignidad, una nueva capa de lodo sobre mi reputación. La fiscalía presentaba pruebas manipuladas, testimonios fabricados. La prensa, ávida de sangre, convertía cada calumnia en un titular sensacionalista, alimentada por los comunicados de mis padres. Mi imagen pública era la de una criminal ambiciosa. Yo era solo un engranaje en la maquinaria de destrucción, una pieza insignificante que el sistema trituraba con metódica crueldad. Miraba mi reflejo en el cristal oscuro de la ventana. Mis ojos hundidos, la piel pálida. Era un fantasma de la Elena que había sido. La desesperación había sido un huracán, arrasando todo. Pero aquel furioso vendaval había amainado, dejando atrás un paisaje desolado, sí, pero extrañamente sereno en su devastación. Ya no había nada más que perder. Habían tomado mi vida, mi nombre, mi futuro. Me habían reducido a la más absoluta nada. Y en esa nada, en el abismo más profundo de mi ser, la promesa helada comenzó a tomar una forma definida y escalofriante. No era solo un sentimiento. Era una resolución inquebrantable. Un plan que surgiría de las cenizas. Una venganza tan fría y calculada que ni Javier, ni Carmen, ni mucho menos Beatriz, la verían venir. El mazo del juez cayó, un trueno que selló mi destino. Culpable. La palabra resonó, arrastrándome sin piedad. La pena fue severa, años entre rejas por un crimen que solo existía en su retorcida ambición. Javier y Carmen se mostraron solemnes, Beatriz apenas ocultó su triunfo. Mi dignidad, hecha pedazos. Me convertí en un fantasma, una sombra arrastrada hacia el abismo de una celda. La prisión era un mausoleo de grises perpetuos, un eco constante de lo perdido. Cada día, una nueva capa de desolación. Las paredes exudaban desesperación, el aire olía a miseria. Había jurado no derrumbarme, pero la entereza era un lujo que ya no podía pagar. Una tarde, me llamaron a visitas. Mi corazón, ya muerto a la esperanza, apenas reaccionó. Me senté frente al cristal. Levanté la vista. Era Lucas. Mi hermano. El mismo que había visto mis hematomas en la cena, el que volvió con la policía. Allí estaba, no con el dolor familiar, sino con una sonrisa. Una sonrisa helada, triunfante. Hola, Elena, dijo su voz, clara, sin remordimiento. Veo que te has adaptado. El sarcasmo me perforó. ¿Qué haces aquí, Lucas? ¿Vienes a regodearte? Él inclinó la cabeza, su sonrisa se ensanchó. Digamos que vengo a que entiendas todo. Silencio calculado.
Fue mi idea. Todo. Papá solo dio la orden, pero el ingenio, la ejecución, eso fue mío. La cena, tus accidentes, los hematomas, ¿recuerdas? Un simple detonante. El catalizador perfecto para iniciar el espectáculo. Mis ojos se clavaron en los suyos, buscando una señal de mentira. Nada. Solo la oscuridad. No, no puede ser, jadeé, la realidad golpeándome. Oh, sí que puede, hermanita. Las pruebas manipuladas, los testimonios falsos, los descubrimientos de tus supuestas malversaciones, ¿crees que se gestaron de la noche a la mañana? Llevábamos años preparándolo. Sus ojos brillaron con fervor. Nuestro objetivo siempre fue el mismo, tú, fuera. Para asegurar el control absoluto. La fortuna familiar, Elena. Es nuestra. Siempre lo fue. Y tú eras el obstáculo. La sangre se heló en mis venas. No era solo traición. Era una conspiración monstruosa. Un plan tramado con paciencia enferma, tejido en la oscuridad de una confianza ciega. No un arrebato, sino una guerra silenciosa, orquestada por mi propio hermano. Lucas miró su reloj. Bueno, mi tiempo se agota. Disfruta tu estancia. La familia está más unida que nunca. Luego se levantó, su sonrisa cruel grabada en mi retina, dejándome con el peso de la abominable verdad. Cada palabra, un clavo en mi sepulcro emocional. Pero en esa herida, algo nuevo creció. La desesperación se evaporó, dejando una rabia cristalina. La promesa helada ya no era un murmullo, era un grito sordo. No solo querían mi fortuna, querían borrarme. Y en ese intento, me habían forjado como un arma. Mis lágrimas se secaron. No había lugar para víctimas. Solo para verdugos. Y el mío acababa de revelarse. La cuenta atrás había comenzado.